Vamos a grabar. Perfecto. Ahora sí, comenzamos con el pie derecho después de mandar un mensajito al grupo para ver que se vayan conectando con el tiempo, ahorita que vaya transcurriendo. Yo creo que en medio de la oración vamos a empezar eh, a ver qué más se conecten. Y primeramente Dios, vamos a dejar que Dios tome el control nuevamente de esta clase. Bienvenidos a todos, es un gusto el saludarles. Y primeramente Dios, vamos a ver un nuevo tema que de hecho lo habíamos introducido la semana pasada, pero para mí es uno de los temas que pues desde antes de que nosotros empecemos a verlo, Dios ya lo confirmó desde la semana pasada con la última serie, que es la serie de Entre Hermanos. Les doy antes de que podamos empezar orando, como la primicia de decirles que es un tema muy bonito, es un tema que vamos a empezar a estudiar, que vamos a empezar a entender por qué pasaron las cosas y créanme que es algo impresionante, es algo muy bonito que vamos a poner en práctica el día de hoy. Y pues, como siempre, bienvenidos a todos. Vamos a poder presentarle este tiempo a nuestro Dios y vamos a dejar que Él sea obrando en nuestras vidas. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana porque nos das la oportunidad de estar despiertos, Señor, porque dice tu palabra que nuevas son tus misericordias cada mañana y así creemos que son, Señor. Gracias porque nos das la oportunidad de tener a nuestra familia a nuestro lado, Señor. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de estar aquí presentes en un discipulado más, Señor, en una clase más, dispuestos a que tú en este día, Señor, hables por nosotros, hables a nuestras vidas, Señor, hables a nuestro corazón, Señor, y que por favor nos uses con poder, Señor, para poder poner en práctica esto que estamos aprendiendo, Señor. Y te pedimos, Señor, que al igual que el tema pasado, Señor, podamos estar dispuestos a seguirte, a estar con todo el corazón, Señor, diciéndote que todo lo que hacemos, Señor, es para gloria y honra de tu nombre, Señor. Nunca queremos tener el reconocimiento para nosotros, Señor, sino al contrario, si algo somos, es porque te lo debemos a ti, Señor. El día de hoy te pido que por favor abras el entendimiento de cada uno de los que se están conectando y de los que no se pudieran conectar también, Señor, por favor, permite que escuchando la clase podamos, Señor, puedas tú ministrarlo, Señor, a cada uno de los que se conecten, Señor, y que por favor utilices estos medios, Señor, para que tu Espíritu Santo dé la clase en este día, Señor. Sé tú dando la clase, yo como siempre me hago un alumno más, Señor, para que tú crezcas en este tiempo, Señor, y te pido por favor que abras el cielo, Señor, en favor de cada uno de los que están conectados, porque tú honras a los que te honran, Señor, y te pido, Señor, que por favor tú los honres, Señor, porque ellos te han honrado desde temprano, sabiendo que hay veces que el domingo es el único día para despertarse un poquito más holgado, Señor. Sabemos que tú honras a los que honran, Señor. Y te damos gracias por este tiempo. Llénanos de tu Espíritu Santo y la clase, como siempre, es tuya, Señor Jesús. Te damos gracias en el nombre de Jesús y todos decimos amén y amén. Pues bueno, los que se agregaron después, Charlie, Fanny, el buen Emi, cada uno de los que están conectados, bienvenidos. Es un gusto el que también estén aquí en la clase. Y pues vamos a reanudar lo que veíamos la clase pasada, que prácticamente era eh, lo que tenemos como entendimiento es que la clase pasada habíamos visto el porqué de su presencia. Entonces, el porqué de su presencia, pues vimos varios puntos importantes por los cuales es importante que la presencia de Dios esté en nuestras vidas, ¿no? Y terminábamos la clase pasada introduciendo el nuevo tema, el cual vamos a ver de lleno el día de hoy. Vamos a ver el tema 1.14 que tiene como título Su presencia produce bienes. Entonces, aquí podemos, de hecho, terminando la clase pasada, podíamos hacer como la pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué el nombre de la introducción, ¿no? ¿Por qué el nombre del 1.14? Su presencia produce bienes y pues prácticamente en la Biblia dice que pues no debemos de buscar las cosas terrenales, ¿no? A lo mejor en primera instancia podríamos nosotros decir, ¿no? Pues produce bienes materiales, produce bienes que podemos nosotros ver, pero realmente su presencia sí produce bienes materiales, sí produce este tipo
beneficios que pueden ser visibles al ojo humano, pero también produce bienes que son de forma espiritual. Esto es importante que lo entendamos porque a veces las doctrinas que están alrededor de nosotros, porque pues obviamente creemos que en nuestra iglesia, en nuestra casa que Dios nos ha dado, no vemos de esta forma la bendición, ¿no? O los bienes que Dios nos pueda dar, no solamente lo vemos como bienes materiales, porque sabemos que la línea con nuestro pastor no se trata de una doctrina de la prosperidad o algunas cosas raras que se ven en el mundo, ¿no? Sino al contrario, vemos que la obediencia produce una bendición, pero la obediencia tiene que ser un fruto que nace del amor, que nace de la concientización del pueblo para saber que lo que estamos haciendo, primero que todo, no es para nosotros, sino al contrario, es para poderle servir a Él y que lo que Él nos da no es por nuestros propios méritos, sino que a veces nosotros tocando el corazón de Dios, por misericordia nos los da, o a veces sí hay personas que tocan lo sobrenatural y que en el momento que su obediencia agrada a Dios, pues desata el cielo, pero esa obediencia no es como convenenciera, sino lo que entendemos es que la presencia de Dios produce, como dice su palabra, el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero es importante que esto lo hagamos sin ningún interés de por medio, porque Dios conoce nuestro corazón. Aunque nosotros podamos decir, no, pues Señor, yo no lo hago con interés, pero si Dios sabe, Dios nos ve y Dios nos conoce que lo estamos haciendo por interés, pues créanme que ahí hay como un impedimento a lo que Dios nos da como una bendición, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor necesitamos aprender un poquito más de humildad, necesitamos un poquito más de entendimiento para saber que las cosas no son por nosotros, que a lo mejor sí estamos haciendo lo correcto porque le estamos creyendo, pero siempre tenemos que darle la gloria total a Él por lo que hacemos, por lo que pensamos, por lo que sentimos, por todo lo que podremos hacer en esta tierra, todo se lo debemos a Él, todo es por Él y todo es para Él, también dice su palabra. Entonces, su presencia va a producir bienes solamente si a Él le agrada nuestra vida y solamente si a Él le place, porque hemos visto que también la vida, por ejemplo, de un Jonás, que era necio y que no quería predicar en Nínive, él al abrir la boca y predicarle a Nínive, pues vemos que fue derramada su gracia y su misericordia en favor del pueblo de Nínive, ¿no? Y no necesariamente por la parte de lo que vemos que Jonás estaba haciendo, ¿no? Pues él era desobediente y su vida pues ni siquiera tenía por qué producir algún resultado en la vida de alguien, ¿no? Entonces vemos que también por amor y por misericordia, aunque no estemos haciendo las cosas bien, también Dios se derrama, pero pues qué mejor que nuestra vida esté en obediencia y no vivir solamente de misericordia, ¿no? Yo también escuchaba un texto, porque era como un audio texto, que decía, ¿no? O sea, ¿por qué te comparas, o sea, por qué solamente te conformas con las pequeñas migajas de la misericordia cuando podemos ver que el favor de Dios es el pastel completo, ¿no? Entonces, la gracia y la misericordia la alcanzan todos, pero solamente los hijos que le creen, los hijos obedientes, son los que alcanzan el favor de Dios. De hecho, veíamos en la iglesia hace algunos años que había una serie de los domingos que se llamaba El favor de Dios. Entonces ahí veíamos diferentes cosas que agradaban a Dios y que eso provocaba el favor de Dios. Veíamos la vida de muchos hombres que al tener acciones, al tener cosas delante de Dios, y delante de los hombres veíamos que provocaban el favor de Dios. Entonces, su presencia va a producir bienes, pero de nosotros depende si los obtenemos por misericordia o porque nuestra vida realmente les está agradando a Dios, ¿no? Entonces, vamos a comenzar ahora sí, después de esta introducción un poquito larga. Vamos a ver que a lo largo de la Biblia vemos que la presencia de Dios genera una increíble cantidad de beneficios y que en esta clase vamos a ver algunos de ellos para recordar el por qué debemos de cuidar que su presencia nunca se aleje por alguna cosa que no hagamos correctamente delante de Él.
siempre tenemos que tener presente el checklist espiritual, esto lo veíamos la clase pasada, de nuestra vida para poder localizar oportunamente esas cosas que lo alejan. Yo les quería poner en esta presentación el checklist espiritual porque los que se han ido agregando al discipulado tal vez no conozcan qué es lo que es el checklist espiritual. Eh, Alumnos como Charlie, que son los veteranos, él es uno de los veteranos, Charlie, Aldo, pues Emi ya entra en veteranos porque también ya lleva un buen tiempo con nosotros aprendiendo el discipulado. Ellos más o menos saben lo que significa el checklist. El checklist que nosotros hemos visto a lo largo del discipulado es prácticamente puntos que nosotros tenemos que ponernos a analizar, como si fueran análisis médicos o como si fuera una encuesta. Son preguntas que nos tenemos que hacer día con día, ¿no? Y esto, como quien dice, lo empezamos como a instituir de forma espiritual para que nosotros pudiéramos ver que lo que podemos estar viendo es como una lista de lo que tenemos en nuestra vida. ¿Qué estoy haciendo bien y qué el día de hoy no estoy haciendo bien? ¿Qué me falta mejorar? ¿Qué no me falta mejorar o qué tengo que perfeccionar? Porque una cosa es mejorar y otra cosa es perfeccionar. Por lo tanto, debemos de ver ese checklist espiritual, cómo está nuestra vida. A lo mejor mi salud está tal vez por los suelos, ¿no? A lo mejor me falla la garganta, a lo mejor tengo un problema en mi cuerpo, a lo mejor ni siquiera es tema de salud, sino es el tema anímico, físico, mental, en el corazón, a lo mejor tengo algo que sanar, a lo mejor tengo algo en mi corazón que todavía no me que todavía me impide estar delante de Dios correctamente. Y yo puedo decir, no, pues a lo mejor esas cosas me están alejando de Dios. Pero ese checklist espiritual, si nosotros ubicamos a tiempo, al igual que las enfermedades que pueden ser a lo mejor terminales o a lo mejor que pueden perjudicar mucho nuestro cuerpo, con una detección temprana, vemos que la vida se salva, ¿no? O con un tratamiento puedes mejorar la calidad de vida. Por ejemplo, en el caso de la diabetes, que es una enfermedad que aparentemente hasta el momento dicen que es incurable. Obviamente creemos en un Dios que hace lo imposible, puede quitar la diabetes, pero ante la ciencia, la diabetes pues, es una enfermedad incurable, ¿no? Pero existen modos, existen medicamentos, existen un estilo de vida diferente que provoca que la calidad de vida de una persona que fue diagnosticada con diabetes, pues pueda tener la oportunidad de tener una vida pues plena, una vida que a pesar de estar detectada, solamente con un control y con una vida en balance, pueda tener una dignidad correcta hasta que pues llegue a alguna edad ya más grande y que a lo mejor dejen de funcionar los órganos, lo natural, ¿no? Tengamos que partir de esta tierra, pero no necesariamente por una consecuencia provocada por la diabetes y un mal control. De la misma forma, vamos a poder ver que el checklist espiritual nos va a ayudar a esto, a que nuestra calidad de vida, si a lo mejor vemos que estamos en altos niveles de a lo mejor desobediencia, altos niveles de a lo mejor pues un rencor, de a lo mejor cosas que hay en nuestro corazón que no estén correctas y que Dios nos va a mostrar a la luz con cada predicación, podemos ir viendo que ese checklist puede irse controlando, porque a lo mejor yo tengo más de una cosa y a lo mejor ustedes tienen más de otra cosa o menos de lo que yo estoy padeciendo, así sucesivamente. Digamos que los estudios no son iguales a los de todos, ¿no? Entonces, cada quien padece de diferentes cosas, cada quien es atacado por diferentes cosas y de la misma forma ese checklist espiritual podemos ver que si detectamos a tiempo algo que no está bien delante de Dios, podemos ver que hay solución, podemos ver que hay una salida oportuna y podemos ver que hay un tratamiento adecuado con el Señor para ver que hay una respuesta a nuestro clamor, a nuestras peticiones que podemos estar viendo en favor de nuestra vida y en favor de los que están a nuestro alrededor, porque de los que están a nuestro alrededor son los que disfrutan de nuestra compañía o de las cuales también sufren de nuestra compañía. Entonces, ¿seremos de bendición o seremos carga para ellos? Este checklist espiritual es importante que el día de hoy lo tengamos para que podamos saber que está fallando en nuestra vida. Y esto, créanme, que el checklist diario que lo tengamos, nos va a ayudar a evitar muchísimas cosas que a lo mejor pueden estar incorrectas en nuestra vida, ¿no? Pero bueno, no se centra la clase en el checklist espiritual, pero ahora sí vámonos a leer Salmos 103
el día de hoy, porque en esta parte de la presencia, de que produce bienes y de lo que nosotros, por qué debemos de cuidar su presencia, está resumido en el Salmo 103. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos el título del Salmo 103, vemos que tiene como título Alabanza por las bendiciones de Dios. Y esto lo podemos leer rapidísimo, pero me gustaría solamente de quedarme con el versículo 1 y el versículo 2. Ustedes con tiempo en casa pueden leer los 22 versículos y podrán llegar a la conclusión de que este salmo, que es por parte de David, alaba y bendice a Dios por todo lo que estaba pasando en su vida y pues ya hubiera sido bueno o ya hubiera sido malo, lo que vemos que Dios nos da, tenemos que agradecerlo en todo tiempo. Entonces vamos a leer Salmo 103 del 1 al 2. Dice la palabra de Dios. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Aquí no dice que nada más mi corazón, nada más mi mente, no todo. Si nosotros a lo mejor nos da pena danzar en la iglesia, dice aquí todo. O sea, bendiga todo mi ser su santo nombre. Levantando mis manos es una forma de bendecir el nombre del Señor. Abriendo mis labios es una forma de bendecir al Señor. Con mis pies tal vez danzando es una forma de bendecir con mi cuerpo todo su santo nombre. Entonces, si a lo mejor ahí hay como algún impedimento, alguna pena, algo que nos hayan enseñado que no haya sido como que correcto el danzar delante de Dios, aquí dice la palabra de Dios que bendiga todo mi ser su santo nombre. Obviamente mi función de la boca no va a ser lo mismo que la función de mis pies, no va a ser lo mismo que mi corazón que lata por el Señor, no va a funcionar de la misma forma, pero es una expresión integral de nuestro cuerpo el bendecir al Señor con lo que podamos hacer. Obviamente, si nosotros también tenemos nuestros ojos, cerrarlos en forma de gratitud y conectarnos con Dios es una forma de bendecir el santo nombre del Señor. Entonces, siguiendo con el versículo 2 dice, bendice alma mía a Jehová, y dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. Hasta aquí me voy a quedar. Como les decía, ustedes pueden leer los 22 versículos, pero es importante que nuestra alma esté agradecida con Él por todo el bien que le hace a nuestra vida. El versículo 2 resume y va a resumir todo lo que podamos hacer en nuestra vida para poderle agradecer por lo que Él ha hecho en nosotros. Bendice, alma mía, a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Si el día de hoy nos da la oportunidad de extender nuestras manos, que sea la gratitud más grande que tengamos. ¿Por qué? Porque hay gente que a lo mejor no tiene brazo. A lo mejor hay gente que si nosotros no queremos danzar, si nos da pena, si nos han dicho que es incorrecto, hay personas que no tienen su pie completo. Hay personas que en este momento les están amputando sus extremidades. Entonces, si nosotros tenemos la oportunidad de tener pies, pues como dice Juan Carlos Alvarado, ¿no? La lavo con las manos, la lavo con los pies, la lavo con todo mi ser, ¿no? ¿Por qué? Porque sé que Él no está muerto y hoy le glorifico con todo mi ser, ¿no? Entonces, todas estas cosas tienen que ser, por mínimas que nosotros las lleguemos a considerar, para Dios es un agradecimiento total, porque el día de hoy su presencia ha permitido que tengamos nuestro cuerpo en funcionamiento para ir a la iglesia, para adorarle, para que si a lo mejor no podemos acudir hoy a la iglesia, podamos verlo en una transmisión y que juntos podamos agradecer porque su presencia hasta este momento nos ha hecho bien. Yo puedo darles mi testimonio de lo que Dios me ha rescatado y por eso es que el día de hoy sé que su presencia ha producido un bien en mí. Porque si yo les dijera, David, si tú no tuvieras a Dios, yo realmente y literalmente no estaría en esta tierra. Yo estaría muerto porque el testimonio que yo puedo darles es que prácticamente en una situación yo hubiera perdido la vida, pero a Dios le plació que estuviéramos vivos para poderle seguir sirviendo y yo puedo pasar el micrófono a ustedes y tal vez tendrían la misma situación o estarían en la misma postura que yo.
o tal vez estarían alejados de Dios. Pero realmente, si hoy podemos estar delante de Dios, podemos tener nuestra vida derramando total gratitud en Él, porque hasta este momento Él ha sido bueno. Nadie más va a poder marcar nuestra vida como lo hace nuestro Dios y por eso necesitamos asegurar que su presencia se quede con nosotros. Es importante que lo aseguremos. Así como hay veces que contratamos un seguro para el coche para que no le pase nada, tenemos que estar 100% seguros de que la presencia de Dios no se vaya, porque recordemos que sin la presencia de Dios, las cosas que están alrededor de nosotros sí nos pueden afectar, sí nos pueden destruir y no queremos que eso llegue a nuestras vidas, ¿no? Cuando nosotros hablamos de que su presencia produce bienes, no solamente estamos hablando de cosas materiales o cosas que son visibles ante nuestros ojos, sino de una forma general. La presencia de Dios va a generar que nuestra vida tenga un gran beneficio al reconocer que Él es bueno, no importando si nuestra vida está atravesando por un valle o estamos en pleno desierto. Y aquí es importante, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que estamos haciendo en la serie del viernes? Es prácticamente la serie que se llama Saliendo del Desierto. Como lo hemos visto en las publicaciones de la iglesia, dice que realmente es un oasis porque las situaciones que estamos pasando, y yo me puedo también poner como testimonio, yo puedo ponerlos a ustedes como testimonio, a veces las situaciones se nos complican bastante y tal vez no podemos estar viendo salida. Entonces, lo único que podemos hacer es apoyarnos en la mano de nuestro Dios. Ya nos explicó Dios en esta última predicación del viernes que aunque podamos estar perseguidos por una prueba que haya sido de parte de Dios, soltada o permitida, debemos de saber que confiando en Él y permitiendo que lo que estemos haciendo delante de Él podamos ver lo sobrenatural en favor de nuestras vidas y que esta prueba, esa situación complicada, no va a durar todo el tiempo. Siempre vamos a ver su mano sobrenatural y poderosa y vamos a ver que el mar, en este caso es la situación que estamos atravesando, se abra para que nosotros pasemos y no nos pase nada malo. Este valle o este desierto que estemos viendo en nuestra vida no es para siempre, sino tenemos que tener la esperanza de que cuando llegue el momento, el tiempo de parte de Dios para que se complete, nosotros podamos salir victoriosos de ese desierto. En la Biblia vamos a poder ver que Dios en el desierto suplió las necesidades de su pueblo. Esto como lo veíamos, les decía en la serie del viernes, vemos que les dio de comer, vemos que Él fue fiel delante de ellos y pues nosotros tenemos que permanecer de la misma forma fieles delante de Él. Vemos que dice que la sombra que les daba de día, que era una nube, el fuego de noche para poder hacer huir cualquier animal, cualquier cosa que estuviera poniendo en peligro al pueblo. Él estaba poniendo eso de noche. El alimento formativo, que era el maná, el alimento que fortalecía, que fueron las codornices en el caso de las personas que estuvieron en el desierto del pueblo de Israel, vemos que él estaba al pendiente de cada una de las necesidades, ¿no? Entonces, una hidratación también pegándole a la peña para que saliera agua, pues era prácticamente dado porque, primero que todo, él nos ama y porque también el pueblo, aún a regañadientes, aún diciendo que mejor era estar esclavos, la generación que no era esa generación que se quejaba, permaneció obedeciendo a lo que Dios había dado como un mandato y pues vemos que eso provocó una bendición en el pueblo. ¿Por qué? Porque imagínense estar 40 años en el desierto, pues desafortunadamente podemos leer que algunos que no siguieron estos mandatos y que renegaban y que decían que mejor era estar esclavos en Egipto que verse morir en el desierto, pues desafortunadamente no vivieron para contarlo. Pero esto hoy en día nos puede servir de una experiencia para no hacerlo igual y así evitarnos un sufrimiento innecesario por no alcanzar a creer que a Dios le alcanzaba para poder salvarlos del desierto. Eso solamente era una prueba. Si nos damos cuenta, dice 40 años estuvieron en el desierto.
Hemos visto a lo largo del discipulado que el número 40 es el número de la prueba, es el número en el cual Dios puede estar tratando algo en nuestras vidas y que cuando acabe esa prueba, el resultado va a ser que la plenitud, el completar las cosas en Él, va a generar una bendición totalmente diferente. Pero a veces es difícil el soportar o el seguir confiando cuando la prueba está a todo lo que da. Esto pues yo no les estoy diciendo que va a ser fácil, yo no les estoy diciendo, ah, pues tranquilícense, no pasa nada, eh, llévensela relax. No, porque créanme que yo también he vivido una prueba, yo también he vivido situaciones complicadas y no es fácil, no es fácil atravesar esto, pero si nosotros permanecemos, somos fieles a estar conectados al discipulado, permanecemos y permanecemos, Dios va a voltearnos a ver y va a decir, wow, tú estás soportando en el desierto, eso es lo que yo quería generar en tu vida. Por lo tanto, yo te rescato del desierto, yo te rescato del valle y te voy a dar algo especial. Te voy a provocar lo que dice el tema 1.14. Yo voy a provocar que con mi presencia, así nos dice Dios, yo te produzca un bien. Entonces, la experiencia del pueblo que no obedeció en el desierto hoy en día es una experiencia que nos sirve para no hacerlo igual y así evitarnos un sufrimiento innecesario. Entonces, para poder ocupar los 10 minutos que me quedan, otro ejemplo que podemos tomar de su presencia de bienes es lo que pasó con el arca del pacto cuando fue encargada a la casa de Obededón. También hay una serie a lo largo del tiempo de la iglesia que se llamaba Proyecto Obededón, que de hecho fue en la pandemia. ¿Por qué? Porque el proyecto Obededón era llevar la presencia de Dios a nuestra casa. Esto obviamente se generó antes de que fuera pandemia y lo que vemos es que Dios ya estaba anticipando que la presencia de Dios tenía que verse desde casa, porque recordemos que el COVID no nos permitía reunirnos en la iglesia hasta incluso dentro de un año después de lo que pasó con la pandemia, entramos pero ya de forma seccionada, solamente con lugares específicos, con una distancia adecuada y permitida de acuerdo a lo que el gobierno daba. Pudimos regresar, pero un año permaneció la presencia de Dios en nuestras casas y eso es lo que vamos a analizar con la forma de obediencia de parte de Obededón y las bendiciones que trajo directamente a la casa de Obededón. La presencia de Dios representada en el arca, perdón, había provocado que una persona muriera. Fue el caso de Usa, que por tocar el arca para evitar que se cayera, cayó muerto. Obviamente ahí no dice más detalles de cómo era la vida de Usa, qué hacía, qué no hacía, pero si vemos que caía muerta, pues obviamente al estar en contacto directo con la presencia de Dios, pues dice que cayó muerto, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor había por lo menos una cosa que no estaba bien arreglada en su vida, que eso, al estar en contacto con la presencia santísima de Dios en aquel entonces, pues prácticamente cayó muerto. Entonces, murió una persona que fue Usa por no haber seguido el orden sacerdotal para transportar el arca, y pues David en ese momento tuvo un temor por ello, porque sabía que el poder de la presencia de Dios no era cualquier juego. Y en ese momento, por hacer las cosas mal, por hacer las cosas como en ese momento él creía que estaban bien hechas, él tuvo que ver que esa persona murió. Por lo tanto, él tuvo un temor reverente de ello y dijo, no, tenemos que volver al original en lugar de seguir siendo negligente para poder seguir transportando la presencia de Dios de regreso a Jerusalén, porque recuerden que en el contexto fue arrebatada por los filisteos y prácticamente tuvieron que recuperarla en una nueva batalla. Recordemos que después él transportó el arca de regreso a Jerusalén después de haber sido recuperada y de vencer a los filisteos. Prácticamente lo que vemos fue que él tuvo que regresar a poder leer lo que en el original estaba, porque obviamente existía el libro de la ley, y el libro de la ley en ese momento fue releído y las actividades de los sacerdotes, que también estaban registradas, necesitaban
volver a hacer lo correcto para transportar a un carro que no fuera arrastrado por animales, sino que tenía que ser transportado por los levitas, todos estos elementos que son importantes, que si ustedes se dan un tiempo y pueden ver esa parte del arca, ustedes van a poder ver que la presencia de Dios tenía que tener un orden, tenía que tener una correcta ejecución para que la presencia de Dios que estaba en el arca no generara un impacto negativo, sino al contrario, que generara una bendición. Entonces, en lo que tuvo que leer para regresar al original y el saber el modo correcto de hacer las cosas para que no generara la presencia de Dios un mal en el pueblo, fue entregada el arca en manos de Obed-Edom, que junto con su familia pudieron recibir el arca con una obediencia y una actitud de servicio ejemplares, provocando que Dios los bendijera por 3 meses. Imagínense tener la presencia pura de Dios en el arca 3 meses. Obviamente ellos hubieran caído muertos si su vida no hubiera agradado la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque él estaba en su hogar. Entonces recordemos que Dios mismo estaba en su hogar. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba representada en el arca. Entonces, la vida de Obededom, al igual que la de su familia, era una vida que le agradó a Dios. Por lo tanto, una vida que agrada a Dios provocó el bien de Dios bendiciéndolo por 3 meses. Y ahora, esta enseñanza es importante porque el que Dios bendijera a Obededom no fuera para nada más decir, ah, Dios me diste una bendición, gracias, pero no me vuelvo a presentar en tu templo. No fue así, porque muchas veces eso es lo que vemos con los cristianos. Pues obviamente espero que no pase en nuestra casa en Restauración Centro, pero testimonios que nos ha predicado el pastor es que hay veces que dicen, sí, Señor, te necesito porque quiero una casa, Señor, y quiero una casa, Señor, y tú sabes la necesidad de tu siervo, quiero una casa, Señor, y cuando Dios le da la casa a esa persona, no vuelve a presentarse en la iglesia. ¿Por qué? Porque a lo mejor dicen, no, pues es que mi casa necesita tiempo para reconstruirse, mi casa necesita para arreglarse, yo no puedo porque los domingos solamente tengo tiempo para arreglar la casa. Bueno, entonces, ¿la bendición produjo un bien o no produjo un bien? ¿Cómo estaba tu corazón para que te pudieran dar una casa? ¿Era para solamente estabas buscando a Dios por la casa o porque el bien de Dios provocaba algo diferente en ti? Entonces, ahí vemos que el corazón es probado cuando Dios otorga esa bendición. Entonces, cuando Dios le da a Obededom esa bendición, no solamente se la dio para que, ah, ya, bendito eres, y pues ya, vete a hacer otras cosas. No, el agradecimiento de parte de Obededom fue que su familia sirvió al Señor después de que estuvo en el arca en su casa. Vemos en Crónicas, y eso pues obviamente ya podemos leerlo en la siguiente clase, eh, pues prácticamente Obededom en ese tiempo, pues provocó en el libro de Crónicas que sus hijos sirvieran en el templo, que sus hijos hicieran lo correcto y que a partir de ese tiempo ya no iban a dejar de servirle al Señor. ¿Por qué? Porque más adelante, ya cuando reina Salomón, las personas que están haciendo funciones en el templo, ¿quiénes creen que eran? Sí, los hijos de Obededom. Entonces, el impacto de la presencia de Dios también tiene que generar un agradecimiento y que esos bienes provoquen el servir a Dios en todo tiempo. Entonces, Obededom no era una persona extraña. Él era una persona que estaba consagrada para Dios en el servicio, que junto con su familia, nosotros podemos estudiar que una amplia cantidad de pasajes pues nos van a llevar a hablar de la bendición de Dios. Pero la clave siempre va a ser que lo que provoca el bienestar es la obediencia que nosotros podemos llevar a cabo. Yo creo que le voy a poner una segunda parte, pero ya para finalizar, necesitamos no, más bien necesitamos que todos los pasajes que leamos que provoquen un bienestar, nosotros sepamos que más allá de lo que podamos hacer es porque su presencia está con nosotros.
Por eso es que nosotros necesitamos en todo tiempo, al igual que lo hemos visto en la iglesia, provocar que su presencia se quede y que no solamente nos visite. Esto es necesario que lo hagamos para que nosotros podamos ver el favor de Dios puesto en nuestras vidas. De lo contrario, no vamos a poder tener como resultado favorable el que lo que estemos pidiendo de parte de Dios se cumpla. ¿Por qué? Porque Él quiere hacernos bien y no provocar que con las cosas que estemos pidiendo nos alejen de Él. Entonces, como enseñanza y como cierre de este discipulado, de esta clase del día de hoy, nosotros debemos de provocar que la presencia de Dios, primero que todo, esté con nosotros, que no nos genere un malestar, sino que produzca el bien y ese bien provoque que nosotros sigamos sirviéndole a nuestro Dios. Me queda menos de un minuto, pero ahora sí me despido. Por favor, agradezcan a Dios por esta clase en sus casas y primeramente Dios, nos vemos en la iglesia y la siguiente semana para poder cerrar este tema y poder abrir el tema 1.15. Me despido de ustedes y nos vemos primeramente Dios la siguiente semana. Dios les bendiga, amigos. Hasta luego. Gracias, amigo. Gracias, Bye, bye. amigos.